Bienvenidos a este video. Aquí vas a ver cómo escalar una variable por sus valores máximos utilizando el Max Apps Scaling de Scikit-learn. Recordemos que en este tipo de escalamiento, cada una de las observaciones en una variable se dividen por su valor máximo. El resultado de esta transformación es una variable cuya distribución tiene sus valores en el rango de -1 y 1. En esta demostración vamos a utilizar los datos del Boston House Price que están disponibles en Scikit-learn. Scikit-learn recomienda centrar las variables alrededor de 0 antes de aplicar este tipo de escalamiento. Por lo tanto, vamos a utilizar el estándar scaler para centralizar las variables y luego aplicamos el Max Apps Scaler para escalar nuestras variables por el valor absoluto. Aquí cargamos los datos del Boston House Price, como hicimos en los notebooks anteriores, y vamos a separar el conjunto de datos en los sets de entrenamiento y de prueba, ya que vamos a utilizar el set de entrenamiento para aprender cuál es el valor máximo de cada una de las variables y utilizarlo para el proceso de escalamiento. Procedemos a inicializar el escalador. Vamos a pasar el set de entrenamiento para que el escalador aprenda cuáles son los valores máximos de cada una de las variables. Y procedemos a transformar el set de entrenamiento y el set de prueba utilizando el método transform. Recuerden que Scikit-learn retorna los resultados en un arreglo NumPy. Por lo tanto, vamos a tener que transformarlos en un data frame más adelante. Veamos primero cómo el escalador guarda los valores máximos de cada una de las variables aprendidas durante el proceso de entrenamiento, los cuales van a ser utilizados para escalar las variables. Estos valores están guardados en este atributo MaxApps y aquí transformamos los arreglos NumPy en un data frame. Acá tenemos las variables en el set de entrenamiento, donde tenemos el valor promedio de la desviación estándar, los valores mínimos y máximos, que ahora podemos comparar después del proceso de escalamiento. Aquí vemos que efectivamente el valor máximo es 1 para todas las variables escaladas y el resto de los parámetros cambia dependiendo de la variable. Si miramos los valores mínimos de las variables transformadas, vemos que estos están alrededor de 0. Recordemos que Scikit-learn dice que este tipo de escalamiento retorna las variables normalizadas en un rango de valores entre -1 y 1. Esto va a suceder cuando las variables están sesgadas hacia la izquierda y el valor absoluto máximo va a ser un número negativo. Te invitamos a que compruebes esto utilizando otro conjunto de datos. Luego procedemos a graficar el efecto de este tipo de escalamiento en la distribución de las variables, como hemos hecho en demostraciones anteriores. Para poder utilizar este tipo de escalamiento en variables que han sido previamente centralizadas alrededor de 0, debemos utilizar dos de los escaladores de Scikit-learn. Primero, vamos a utilizar el estándar scaler para remover la media de cada una de las variables. Sin embargo, no vamos a dividir por la desviación estándar, ya que no queremos normalizar nuestras variables. Por lo tanto, fijamos este parámetro en true y este parámetro en false. Y luego procedemos a utilizar el Max Apps Scaler para poder normalizar nuestras variables por el valor máximo absoluto. Y luego entrenamos cada uno de los escaladores con el set de entrenamiento y procedemos a transformar cada una de nuestras variables, primero sustrayendo la media de cada una de las variables y luego normalizándolas por el valor máximo absoluto. Así tenemos la variable final escalada. Aquí transformamos los arreglos NumPy en data frames y procedemos a graficar la distribución de las variables antes y después del escalamiento. Y aquí podemos ver que efectivamente las variables han sido centralizadas alrededor de 0 antes de proceder con el escalamiento por el valor máximo. Esto es todo por este notebook. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.